¿Quién mandó? ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Isaías capítulo 1, versículos 12 y 13. En el texto bíblico de hoy, Dios demuestra tener asco de cosas que Él mismo instituyó para que su pueblo hiciera. ¿Por qué? La primera y la última frase dan la respuesta a esta cuestión. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? En otras palabras, ¿quién les mandó a ustedes a simplemente venir a la iglesia? ¿Quién les dijo que eso era suficiente para que yo los aceptara? No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios odia la hipocresía. Por fuera, las fiestas solemnes, todos con apariencia de santidad. Por dentro, toda clase de malicia, maldad y pecados de los cuales la persona no quiere liberarse. No sirve de nada la frecuencia en la iglesia. No sirve de nada dar diezmos, no sirve de nada orar y leer la Biblia si no se practica aquello que el Señor mandó que hiciéramos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Mucho más que hacer caridad es manifestar el carácter de Dios. Atender a la justicia también es perdonar, librarse de los rencores, hacer lo que es correcto, aprender a hacer el bien, hacer por los demás lo que le gustaría que hicieran por usted, ser sincero, íntegro, de buen carácter, irreprensible, fiel y justo. Sin el carácter de Cristo y la manifestación de la fe, nada de lo que se podría hacer para Dios tiene sentido. Empeñese en manifestar el carácter de Cristo en donde esté.